Bienvenidos hermanos queridos que se han unido a esta transmisión o que se están uniendo. Sean bienvenidos todos en este momento. Dios es bueno porque siempre Él abre las puertas. En su grande misericordia podemos estar reunidos una vez más porque Él es bueno y Él siempre desea darnos lo que nosotros necesitamos. Así es que siéntanse, hermanos, busquen un lugar eh, para que nosotros empecemos a compartir la palabra de Dios, sabiendo que estos días, hermanos, como nunca antes, tenemos que esforzarnos más, tenemos que dar el extra diariamente para que podamos nosotros ser victoriosos en nuestra vida espiritual. Así es que, hermanos, no cabe duda de que el Señor viene pronto y su iglesia tiene que estar preparada, su iglesia tiene que estar alistándose. Tenemos que estar viendo cómo están nuestras vestiduras espirituales para que de esa manera podamos salir de este planeta Tierra. Amén. Lo creo con todo mi corazón porque está escrito en lo que es en la palabra, ¿sí? Podemos ver ahí las verdades que el Señor Jesucristo dejó, que fueron escritos por los apóstoles también, muchas verdades referente al acontecimiento más grande que muy pronto sucederá. Así es que, hermanos, hoy esta tarde tenemos un tema muy especial que quiero compartir con ustedes porque siento en mi corazón algo muy especial, hermanos, y también por el otro lado una necesidad de compartir este tema. ¿Por qué razón? Porque necesitamos aprender los diferentes tipos de poder y fuerza de Jehová, nuestro Dios. Si tú eres un hijo de Dios, significa que tú necesitas aprender lo que nuestro Padre Celestial nos enseña, lo que nos pide que hagamos. Amén. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Si tú estás ahí, levanta tu Biblia en esos momentos y dile gracias por tu palabra. Ora conmigo en estos momentos. Solamente pide una porción. Dios sabe cuál es esa porción. Así es que vamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Te agradecemos por este momento tan especial, por este momento que nos permites vivir, que nos permites respirar, que nos permites, Dios amado, acercarnos al trono de tu gracia. Ahora, Dios mío, te pedimos por esas semillas de verdad que tú tienes ya para nosotros. Señor amado, que hables a nuestros corazones, porque queremos escuchar tu voz. Queremos, Dios mío, avanzar en nuestra carrera espiritual. No queremos quedarnos estancados, queremos seguir avanzando, Dios mío. Pero también ayúdanos a retener esta palabra. Dios amado, prepara las tablas de mi corazón para que tu palabra caiga y sea escrita en las tablas de mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Espíritu de Dios, ven y enséñanos. Abre los ojos de vuestro entendimiento. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos ver más allá de lo que nosotros hemos podido ver hasta el día de hoy. En el precioso nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Gloria al Señor. Pues bien, hermanos, como les mencioné, están los cuatro diferentes tipos de poder y fuerza de nuestro Señor Dios Todopoderoso, y eso es lo que yo quiero que vayamos a estudiar un poco. Más que una predicación, es una enseñanza. Yo creo con todo mi corazón que en esos tiempos la iglesia necesita ser enseñada. Amén. Así es que, hermanos, pensando en este tema de la fuerza de Jehová, resulta que podemos ver en el hebreo rabínico la palabra fortaleza, y podemos ver que se muestra en cuatro diferentes tipos de poder. Amén. Está el poder, digo cuatro porque podemos ver en la palabra de Dios también el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, en diferentes partes de la palabra podemos encontrar ese poder. Amén. Cuando el Padre habla, cuando el Hijo habla, cuando la palabra habla por sí misma, por decirlo así, hermanos, cuando el Espíritu de Dios está ahí hablando, también podemos experimentar ese poder. Amén. Así es que esa es la razón por la cual necesitamos nosotros aprender y también experimentarlo. Te voy a decir por qué. Una de las razones más grandes, por ejemplo, en el caso del poder de la palabra, es cuando estamos cruzando un momento tan difícil y tú conoces la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra, y no solamente de teoría, sino en experiencia, tú puedes declarar esa palabra, tú puedes decirla, confesarla. ¿Amén? Y esa palabra tiene tanto poder. Tal vez
tu fuerza, el sonido de tu voz tal vez no sea tan grande, pero hermanos, cuando el enemigo escucha esa palabra que está saliendo, hermanos, de la Biblia, es la palabra de Dios, hermanos, el enemigo retrocede. Y es ahí donde te puedo comprobar que hay poder en la palabra. Así es que vamos a ver todos los detalles. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 1, versículo 11, para que entendamos cómo el Señor ha dado poder a los hijos, a los que son hijos, no para todos, sino a los que ya son sus hijos. Amén. ¿Cómo nos convertimos en sus hijos cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador? Es por medio de la fe. Es cuando nosotros le decimos, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador, y de ahora en adelante yo quiero seguirte. Dice la palabra que, hermanos, Él nos acepta como sus hijos. Y Juan 1:11 dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Pero el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad, hermanos, tiene que ver con poder. Y yo quiero que vayas conmigo a lo que significa la palabra potestad en el griego, es exousia. Hermanos, si ustedes pueden verlo ahí, el significado es poder de escoger. Significa también libertad de hacer como nos agrade. En otras palabras, tienes la plena libertad, tienes el libre albedrío. En otras palabras, cuando aceptamos a Jesucristo nos da Él el libre albedrío, pero también nos da el poder para escoger. Y también significa dejar o permitir. Amén. Así es que con este versículo entendemos, hermanos, que todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, y no se refiere solamente al nombre de Jesús, sino se refiere a la esencia del nombre que tiene que ver con el carácter, con la autoridad, hermanos, con la autoridad y la naturaleza del Señor Jesucristo. Entonces, dice la palabra, nos dio ese poder para ser hechos hijos de Dios. Amén, aleluya. Entonces, queremos vencer en estos días, necesitamos estar seguros, totalmente seguros que somos hijos de Dios. Cuando venga el enemigo a decirte, tú has fallado, has pecado, creo que él ya no te escucha, tú diles, yo sigo siendo un hijo de Dios, porque ya me he arrepentido de lo que sí cometí. Y confieso una vez más, este versículo 12, ¿sí? Yo confieso una vez más y yo sé que soy hijo de Dios y por lo tanto Él me ha dado la potestad, ¿amén? Me ha dado el poder de elegir hoy. Y hoy puedo elegir por Dios, puedo elegir por Jesucristo, puedo elegir por Él. Mi familia y yo serviremos a Jehová. Puedes empezar a mencionar esos versículos que vengan en tu corazón y salen con ese poder en contra del enemigo. Amén. No es en contra de tu hermano, del que te está escuchando, sino va a ser en contra del enemigo. Amén. Entonces, ¿cómo aplicamos realmente esto en nuestras vidas? Bueno, quiero que veamos una vez más el versículo 12, porque aquí hay algo muy importante. Hermanos, el enemigo nos dice que nosotros no vamos a poder llegar, no vamos a poder crecer, no vamos a poder continuar. Más si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por una enfermedad, si estás pasando por algo que tú sientes que te está sometiendo a un lugar que no es realmente el lugar que deberías de estar. Hermanos, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. En otras palabras, te dio la fuerza. Y vamos a ver ese tipo de fuerza que aparece ahí. Amén. También dijimos el significado en lo que viene siendo el griego, pero en el hebreo, como les dije, en el hebreo rabínico, esa palabra poder, hermanos, se desglosa en cuatro palabras, ¿sí? En cuatro tipos de poder. Amén. Y aquí entra también, hermanos, la fuerza, hermanos, el poder, la fortaleza para decidir, para llegar a ser uno de los 144,000 que está escrito en la palabra, para que seas hecho uno de los 144,000. Miren qué maravilloso es esto. ¿Cuántas veces el enemigo viene a nuestras vidas a decirnos, tú no vas a poder, tú no vas a llegar? Y tú tienes que contestarle, sí, Él me ha dado el poder para llegar a ser uno de esos 144,000. Yo seguiré
yo me levantaré e iré y caminaré y avanzaré, así como lo hizo ese hijo pródigo. Así es que, hermanos, tenemos que seguir luchando. Amén. Vamos a ver lo que significa la fortaleza, koach, porque es lo que yo te quiero mencionar. Una vez más, repito, esa fortaleza, ese poder, fortaleza, en el hebreo rabínico se desglosa en 4 palabras. Y yo quiero invitarte a que veamos eso esta tarde. ¿Sí? Esa es la lección prácticamente de esta tarde. Como número 1 tenemos la fortaleza koach, que significa poder o fortaleza para engendrar. Significa esforzarse, jadear, significa poder, significa fortaleza, significa habilidad, significa riquezas, significa ser firme, vigor, fuerza, significa sustancia. En otras palabras, esta fuerza, koach, hermanos, se refiere al poder para engendrar por parte del Señor. Alabado sea Jesús. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Miren cuántas veces nosotros fallamos porque no tenemos esa fortaleza, koach, porque el Señor no ha engendrado en nosotros algo que necesitamos. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no se lo hemos pedido. ¿Por qué no se lo pedimos? Porque no lo sabíamos. Por esa es la razón que hoy, querido hermano, hermana, tú que me escuchas, Dios quiere ya que sepamos y llenarnos de esa fortaleza, oh, la fortaleza que sirve para engendrar. Bendito sea el Señor. Muchas veces no podemos guardar la palabra, hermanos, porque no fue engendrada en el corazón. No fue, hermanos, puesta correctamente en el corazón. ¿Por qué razón? Porque hubo tal vez un descuido de que no realmente la preparamos. Y me refiero a la tierra del corazón. Y se prepara, hermanos, de una manera, déjenme explicarlo de esta manera para que tenga más sentido. Cuando tú vas a sembrar algo en una tierra natural, necesitas barbecharla, necesitas removerla, necesitas hacer los terrones pequeños, después necesitas mojarla, poner la semilla. Amén. Y eso es exactamente lo que sucede cuando hay oración y cuando hay palabra. Por esa razón, nosotros siempre iniciamos orando, siempre iniciamos diciéndole al Señor que nos ayude. Primeramente, que perdone los pecados y que también se levante Él y que nos defienda de todo espíritu de engaño que viene muchas veces cuando queremos escuchar la palabra, o el espíritu de cansancio, un espíritu de enfermedad. En fin, hermanos, hay mucha lucha espiritual. Tienes que poner atención qué es lo que está luchando en contra de ti cuando vas a escuchar la palabra. Muchas veces son interrupciones por el teléfono que no sonaba hace rato, hace media hora, pero en el momento de que tú te decides empiezan a entrar las llamadas. Pero tenemos que ser sabios, tenemos que, hermanos, tener la fortaleza del Señor para no, hermanos, no caer en esas trampas que el enemigo está poniendo en esos momentos. Quiero mostrarte que, hermanos, este poder, hermanos, fue mostrado a través de Faraón. Recuerden que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios quería sacarlos. Pero ahí, hermanos, había un hombre llamado Faraón. Hermanos, este hombre que tipifica al diablo, tipifica al enemigo de nuestras almas, hermanos, siempre detenía al pueblo. Decía algo, pero él siempre, después de todo, se arrepentía de lo que decía, y me refiero a que él daba autorización de cierta manera de que saliera el pueblo de Egipto, pero después se arrepentía. Amén. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo referente a Faraón. Romanos capítulo 9, versículo 17. Veamos lo que dice la palabra. Escrito está. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Pueden ver eso? Entonces, hermanos, aquí realmente estamos viendo que este poder, hermanos, fue mostrado a través de Faraón. Podemos ver, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y quiero que subrayen esa palabra para mostrar en ti mi poder. Si tienen un marcador, pónganlo, marquen la palabra poder y abajito hagan una pequeña anotación, pónganle koach, ese poder que engendra. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora también quiero mostrarte que el mismo poder o la misma fortaleza koach de Dios, hermanos, también tienes poder para establecer y confirmar.
Muchas veces el enemigo no quiere que nosotros seamos establecidos y mucho menos confirmados en la palabra. Me refiero en la palabra, que seamos hermanos firmes en la palabra. Con mucha seguridad, hermanos, vamos a poder vencer si nosotros conocemos el poder, ¡oh!, ese poder que se levanta, ese poder que engendra, hermanos. Y veamos lo que dice Romanos capítulo 16, 25 con respecto a lo que estoy mencionando. Y dice la palabra, al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Alabados al Señor. ¿Se dan cuenta? Y al que puede confirmarnos. ¿De quién está hablando? De ese poder de Dios que establece y confirma. Amén. Esa palabra, porque aquí está hablando del Evangelio, y el Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas. Y la predicación de Jesucristo, el testimonio del Señor Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Alabados al Señor. Ahora tú y yo podemos darnos cuenta, hermanos, que esos detalles son maravillosos y podemos verlos ahora. Ahora también quiero que tú veas algo impresionante que está en Efesios capítulo 3, versículo 20, donde Dios declara que con este poder hace más de lo que pedimos o pensamos. Amén. Muchas veces pedimos algo y de repente tú ves muchas respuestas favorables a lo que llamamos bendiciones. Y tú dices, Señor, has abierto las puertas. Me has contestado, pero has contestado de más, Dios mío. Amén. Y el versículo 20 del capítulo 3 de Efesios dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Alabados al Señor. Ahí está, aparece otra vez la palabra koach, según el poder, según esa fortaleza, koach, que actúa en nosotros, que ya está en ti. Esa es la razón por la cual, hermano, tú recibes abundantemente lo que has pedido. Y no solamente, sino también has entendido mucho más. Ahora, si tú estás diciendo en esos momentos, no, yo no he pedido, yo no he recibido lo que he pedido. Y muchas veces no entiendo lo que yo escucho. Bueno, tienes la clave el día de hoy. Tienes la clave para pedirle a Dios que te llene de ese poder koach, ese poder que engendra. Él puede hacerlo. Y eso es maravilloso. Por eso es muy importante esos temas, porque esto nos ayuda, hermanos, a dar un paso de fe, hermanos, a apoyarnos de la bendita palabra para que nosotros podamos continuar y seguir siendo fieles y mucho más que eso, creciendo en la estatura del Señor Jesucristo. Miren, muchos de ustedes yo sé que han aprendido de memoria Filipenses 4:13. Tal vez toda la iglesia y todo el mundo se lo sabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces, hermano, cuando llega la lucha y la prueba, pareciera que no podemos hacerlo. Pareciera que nos están derrotando. Nos sentimos derrotados con algún problema, con alguna enfermedad. Pero si lo dijimos hace rato, o tal vez hace rato confesaste, o unos minutos antes habías confesado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y de repente sientes que no puedes hacerlo. ¿Cuál es la razón? Porque falta la fortaleza koach. Hermanos, miren, esta fortaleza es tan importante entenderla. Yo espero que tú hayas anotado lo que significa la fortaleza koach, porque de ahí tú te puedes agarrar y decir, Señor amado, aquí está escrito, esto es lo que significa esta fortaleza koach, esta fortaleza, Señor, y yo creo con todo mi corazón que ahora mismo tú me puedes ayudar por lo que significa. Entonces, ¿sabes qué? Tu fe empieza a crecer. La fe que está en tu interior empieza a desarrollarse más y más, de tal manera de que tú puedes pararte y confesar, de tal manera de que ahora, en lugar de decir solamente de memoria Filipenses 4:13, tú puedes decir, lo puedo hacer a través de su fortaleza koach de Dios. No a través de mis fuerzas, sino a través de la fortaleza koach de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver muchas cosas aquí. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 7,
del 14 al 17, quiero que tú me acompañes a leerlo. Dice la palabra, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Una vez más, ahí aparece la palabra poder, es la palabra koah. Se levanta, hermanos, es algo grandioso, es el poder de Dios, de una vida indestructible. O sea, es algo que, hermanos, es cuando hay ese poder, no hay enemigo que pueda destruirte. Eso es ahí donde nosotros podemos mencionar con firmeza los salmos. Cuando, hermanos, menciona acerca de que nuestros enemigos van a ser derrotados. ¿Por qué razón? Por la fortaleza, Joaj, de Dios. Amén. Dije, por decir un versículo del libro de los Salmos, pero en la palabra podemos encontrar mucho acerca de cómo los enemigos son derrotados. ¿Por qué? Porque se levanta ese poder Koaj. ¿Para qué? Para defendernos, para que tengamos la fortaleza, ¿sí? Para que nos apoyemos en la fortaleza de Dios, que es la fortaleza Koaj. Versículo 17 dice la palabra, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Alabado sea el Señor. Así es que hasta aquí voy a parar con respecto a la fortaleza. Koah es el primero, amén. Es el punto número 1 de lo que viene siendo o tipifica la yud, el nombre del Señor. La sabiduría del nombre del Señor, amén. Y ustedes pueden ver ese cuadro pequeño que está en la pantalla, hermanos, y ahí pueden ver ustedes lo que realmente quiere decir o que quiero compartir con ustedes. Pueden ver la Yud, la primera Hei, la Bao en la otra esquina y en la otra esquina la segunda Hei. Y pueden ver exactamente los 4 tipos de fortalezas. Así es que hemos visto a grandes rasgos esa fortaleza Koah. Y yo te pido que tú lo practiques, que tú cada día te levantes, cada mañana, cada momento, y aférrate de esa fortaleza Koah. Dile al Señor, ponlo en mi corazón si tú no tienes. Ponlo en mi vida. Yo quiero triunfar este día. Yo quiero salir adelante. Amén. Ahora veamos el segundo punto, que es el poder Os. Amén. La fortaleza Os es la fortaleza de un cabrío de escape, porque él lleva los pecados a las espaldas del Dios al mar del olvido. Bendito sea el Señor. Como que no está muy clara la definición, pero quiero, hermanos, decirte de dónde me estoy apoyando, de qué parte de la palabra. En el libro de Levíticos, capítulo 16, 7 al 10, miren lo que está escrito aquí. Dice la palabra, después tomarás los 2 machos cabríos y los presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Todo esto sucedía, hermanos, cuando, hermanos, el pueblo venía, hermanos, a confesar sus pecados. Había, hermanos, había 2 chivos expiatorios, en este caso aquí dice machos cabríos, amén, que se tenían que llevar, hermanos, los pecados. Entonces, mire qué es lo que pasa aquí. Después de que ellos hacían oración, ellos ponían sus manos sobre estos animales, hermanos. Esa mano, al recargarse, hermanos, se transfería por fe todos los pecados sobre esos animales, sobre esos machos cabríos. Y una vez que lo hacían, leamos lo que dice el versículo 8, y dice, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Aleluya. Esa palabra, hermanos, de que se echaba la suerte para que vieran cuál era el que se iba a sacrificar para Dios y cuál, hermanos, era el que se tenía que dejar libre. Hermanos, lo dejaban abandonado fuera del campamento, lejos, hermanos, y ese macho cabrío se iba solo, hermanos, tipificando que se llevaba todos los pecados que el pueblo había cometido. ¿Eh? El versículo 9 dice, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová
para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Se pueden dar cuenta? Era realmente algo maravilloso, algo poderoso. Entonces leímos estos versículos porque yo quiero que tú comprendas acerca del poder Os. En otras palabras, el poder Os, hermanos, ese poder, que una vez más esta palabra Os viene del hebreo rabínico, se desglosa la palabra fortaleza o poder, amén, como mencioné hace rato. Esta palabra, hermanos, tiene que ver con esa fuerza del chivo expiatorio, que no se detendrá hasta que haya llevado el pecado atrás de las espaldas de Dios. Miren, hermanos, en otras palabras, es esta la fuerza del poder del Espíritu Santo a través del cual no solo podemos ir atrás a las espaldas de Dios por nuestros pecados, sino nos fortalece para aferrarnos y ayudar a alguien más a encontrar el mar del olvido, para que ellos puedan ser liberados y hechos libres para amar, para servir y también para que puedan adorar a nuestro Dios. Miren lo maravilloso que es esto. Cuando hay esa fortaleza, tú te aferras a continuar. Tú te aferras a seguir. No sé si tú alguna vez has llegado a la presencia de Dios, has ido a la casa de Dios y tú dices, yo no me iré hasta que Dios me toque. Tú estás haciendo ahí, hermanos, algo que se está manifestando, ese poder, esa fuerza de Dios, lo cual estás determinado a ir a los pies de Dios, a pedirle perdón y a descargar toda tu culpa, todos tus pecados. Y eso pasa cuando tú y yo lo hacemos de una manera bien sincera delante de Dios. El libro de Isaías, capítulo 38, versículo 17, hermanos, habla acerca de este punto exactamente, de lo que te estoy comentando. Dice la palabra, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Se dan cuenta? Esa fortaleza, hermanos, lleva, hermanos, todos los pecados a la espalda de Dios. Aquí está escrito de esta manera, pero eso tiene que ver a un lugar donde se olvida, donde el Señor nunca más voltea a verlos. Alabado sea el Señor. Miren cuán grandioso es nuestro Dios. Él se olvida de nuestros pecados. El enemigo va a venir a decirte que el pecado que hiciste ayer, pero hoy tú te entregaste sus pecados a Dios y Él ya los olvidó. Tiene que ser sincero, tiene que haber fe. Tienes solamente decirle, Señor, aquí está mi pecado, ya no quiero volver a hacerlo. Ayúdame. Dice la palabra que lo toma y lo echa atrás de sus espaldas. Alabado sea el Señor. Ahora, Lucas capítulo 24, del 44 al 49, me gustaría que lo leamos porque aquí hay algo muy importante también con respecto a la fortaleza os. Dice la palabra, escrito está, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Alabado sea el Señor. El versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Antes de continuar, quiero decirte que, hermanos, ellos no comprendían, no podían ver, pero aquí hubo algo que hizo el Señor. Dice que Él les abrió el entendimiento y ¿saben cómo lo hizo? Con esa fortaleza para que comprendiese las escrituras. Y muchas veces en nosotros pasa lo mismo. Muchas veces leemos y a veces tú has dicho, tal vez, eso no lo entiendo, es muy aburrido, algo está pasando, no sé, por qué algo está pasando en mi vida. Bueno, pide al Señor esa fortaleza la fortaleza de Jehová, del Señor Dios Todopoderoso, abre el entendimiento para comprender las escrituras. El versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Alabado sea el Señor. Aquí está hablando del poder os o de la fortaleza os otra vez. Para que seas investido, para que tengas un doble ropaje de la fortaleza os. Y como ustedes saben, en Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y ustedes siguen leyendo el capítulo 2, hermanos, podemos encontrar muchas cosas diciendo que dice la palabra, que estaban unánimes, pero también estaban esperando, hermanos, la venida del precioso Espíritu Santo, el Consolador, del Paracleto, el que viene y nos ayuda. Y saben que, hermanos, con esa fortaleza os. Dice la palabra que una vez que ellos recibieron el poder, la fortaleza del Espíritu Santo, dice que se paró uno de ellos, que es el apóstol, que fue el apóstol Pedro, y habló, hermanos, dio un mensaje de arrepentimiento, o sea, para que la gente se arrepintiera, y dice que hubo muchos, miles que se arrepintieron en esa ocasión. ¿Por qué? Porque la fortaleza os nos levanta para hablar. ¿Has estado batallando con algo? Tal vez Dios te ha puesto en tu corazón que tú comentes, digas, enseñes algo a algún familiar, algún amigo, algún vecino, y tú sientes pena, o tal vez no tienes ese deseo, o lo tienes pero no es mucho. Bueno, pide a Dios la fortaleza os. La fortaleza os es la que va a levantarte, va, hermanos, a ayudarte. ¿Sabes por qué? Porque si tú ya lo tienes, si tú ya pusiste tus pecados, o mejor dicho, delante del Señor, y Él ya llevó los pecados atrás de sus espaldas, ahora es tu turno de ayudar a alguien más para que también Él vaya y tenga esa experiencia y entregue sus pecados para que sus pecados sean olvidados también. ¿No crees que eso es maravilloso? Eso es grandioso. Cuando tú y yo pensamos en alguien más, así como estuvimos necesitados, también hay alguien más que está necesitado. Y tenemos que pensar en eso. Aquí no, hermanos, no hay nada de que, no hay excusas delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto es personal. Lo leímos, lo acabamos de leer en Lucas. Hermanos, porque cada uno tiene que dar testimonio, tiene que hacer algo, hermanos, de lo que, dar algo de lo que ha recibido. Y me refiero, hermanos, a apoyar a alguien para que sea también salvado. No es el trabajo del pastor solamente, no es el trabajo del evangelista o de los misioneros, no, también es tu trabajo, porque esto es personal. Cada uno va a obtener sus frutos. Así es que si tú no lo estabas haciendo, te invito a que lo hagas. Amén. Bendito sea el Señor. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oh, bendito sea el Señor. Aquí está Él intercediendo con esa fuerza, hermano, para que también lo tengamos nosotros. Porque nosotros no sabemos cómo pedir. Porque nosotros a veces hermanos, nos desviamos. Vamos bien a los pies del Señor y de repente estando ahí pareciera que estamos pidiendo otra cosa, pero cuando invitamos al precioso Espíritu Santo, Él va a empezar a guiarnos, Él va a empezar a, hermanos, a pedir como conviene, porque nosotros no sabemos cómo hacerlo. Y Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahí está, hermanos, una bendición cuando tú abres tu corazón y tú le dices, Señor, le dices al Espíritu Santo, úngeme. ¿Sabes qué va a pasar? Él te va a ungir y te va a dar dones de tal manera de que tú vas a poder orar en intercesión. Y tal vez en dolores de parto, como lo hacía el apóstol Pablo. Empiezan a suceder experiencias maravillosas que antes tú nunca te imaginabas que ibas a obtenerlas. O tal vez ni siquiera pensabas que existían, pero sin embargo empiezas a experimentarlas y es grandioso porque ¿sabes qué? Tú ya no oraste, tú solamente dejaste que Él fluyera, dejaste que Él usara tu lengua
con gemidos indecibles. Por eso, en alguna ocasión, tal vez tú has escuchado a alguien que tal vez está orando, pero solamente está gimiendo. Y no es que él quiera hacerlo, quiera verse mal. Yo creo que nadie en sus cinco sentidos, en la carne, le gustaría que verse de esa manera. No, solamente se requiere vivir en el Espíritu. Y cuando tú estás en el Espíritu y dejas que el Espíritu tome el control, ya no te importa nada lo que piensen los demás. Porque él es tú y Él. O sea, te estás teniendo esa relación, hermanos, con Él. Estás dejando que Él obre. Y eso es lo que Él quiere. Muchas veces nosotros ponemos barreras y no, hermanos, Él no puede trabajar. Él no puede hacer las cosas. A veces queremos que Dios haga un milagro, que Dios rompa todo tipo de murallas que se ha levantado y no sucede nada porque no le estamos permitiendo al Espíritu Santo para que Él obre. Amén. Así es como tu punto número 3, hermanos, que tiene que ver con la tercera letra del nombre, tetragrama del Señor, es la letra Bao. Y la palabra Bao, hermanos, en esa esquina, podemos ver el poder de Burá. El poder de Burá, hermanos, es un poder grandioso, maravilloso. Y para entenderlo, vamos a leer lo que dice Deuteronomio, capítulo 3, versículo 24. Y yo quiero que veamos en esta versión, la versión 1909, Reina Valera 1909, hermanos, hay algo tan interesante aquí. Dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. Porque ¿qué Dios hay en el cielo? Y dice la palabra, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Quise escribir hermanos, o si tú no lo tienes ahí a la mano, investiga en internet, pon la versión Reina Valera 1909 y ahí habla diciendo y según tus valentías. Hermanos, mire, y esa palabra valentía, quise llevarte a esto porque tú vas a decir, ¿de dónde está sacando todo esto este hermano? ¿Sí? Bueno, la palabra valentía, si tú te vas al diccionario Strong, vas a encontrar la palabra valentía 1369 y ahí dice Geborah, que significa, entre otras cosas, valor, significa victoria, significa fuerza, significa dominio, significa poder, significa acto de poder o fortaleza. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, miren hermanos, cómo Dios es grandioso con ese poder. Y Él, como Él es nuestro Padre, quiere darle a sus hijos también una porción de ese poder, hermanos, para que nosotros tengamos victoria, para que nosotros tengamos valor, para que tengamos la fuerza para, hermanos, dominar al pecado, para echar fuera al enemigo. Tengamos el dominio, el poder, el acto, el poder, la fortaleza para sobresalir. Bendito sea el Señor. Creo que esto aclara mucho. Hermanos, miren, esta palabra se tradujo en nuestro idioma como valentías, sin embargo en inglés aparece como poder. Si tú vas a la versión King James, hermanos, dice poder. Amén. Pero en el hebreo dice valentías. Amén. ¿Qué tiene que ver, hermanos? Nada más que está más claro y es ahí donde podemos ver, hermanos, el poder Geburah de Dios. El poder que da victoria, que da fuerza, como dijimos hace un momentito. Así es que, hermanos, yo quiero que tú veas esto claramente, que hay poder en el nombre de Jesucristo, pero antes de esto quiero que tú analices todo lo que estamos hablando. Veas realmente cómo Dios nos quiere dar su fortaleza para vencer. Miren, quiero decir algo muy importante. La mente humana no puede comprender este poder, porque este poder es divino. Este poder es grandioso, este poder es inalcanzable e indescriptible para la mente carnal, para el hombre mortal. Si tal vez alguien nos está escuchando y dirá, estás loco, ¿por de dónde está sacando todo esto? Hermanos, si tú lo piensas con tu mente humana, nunca vamos a poder comprenderlo porque esto es divino. Es grandioso, la mente humana no puede entenderlo.
es inalcanzable, es indescriptible. Hermanos queridos, por esa razón, hoy más que nunca la iglesia necesita ser enseñada para que nosotros podamos entender, aprender cuál es el poder de Dios para que nosotros seamos más que vencedores, como dice la palabra. No solamente vencedores, sino más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Así es que ese poder Geburá, hermanos, significa poderoso, maestro. Significa prevalecedor, significa el vencedor también. Aquí ya enfatizando en lo que tiene que ver con el Señor, hermanos, tiene que ver con un maestro poderoso, con el que prevalece, con el que vence. Este poder viene a través de su palabra y de su espíritu. Miren, hermanos, cuán importante es estudiar la palabra, y te agradezco mucho que tú te hayas esforzado para unirte en esta tarde. Porque esto te va a ayudar. Ese poder que viene cuando escuchamos la palabra de Dios. Viene, hermanos, cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida. Por eso es muy importante dejarle entrar, decirle que Él venga y que unja tu corazón, tu mente, tus oídos, los 5 sentidos de tu cuerpo, los 5 sentidos del alma, los 5 sentidos del espíritu. Porque este poder tiene el poder para echar fuera a todo tipo de espíritus de las tinieblas que siempre están dispuestos a atacar a la mente del cristiano o al cristiano en diferentes partes, hermanos, de su cuerpo. Usted dirá, esa es la razón por la cual he estado batallando mucho. Bueno, tenéis que decirle al Señor, Dios mío, dame ese poder que Señor, para levantarme y luchar en contra de todo lo que viene contra mi vida. Mateo capítulo 22, 29, miren hermanos, la palabra está escrita de esta manera. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y tú ves, disculpe, estoy leyendo ahora el versículo 26, capítulo 26 y el 64. Amén. El versículo 64. Mateo, capítulo 26, versículo 64. Dice la palabra, Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios, del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y ahí está el poder de Dios, ese poder Geburá, ese poder, hermanos, que tiene poder grandioso que no se entiende a través de nuestra mente humana, ese poder prevalecedor, ese poder vencedor. Y continúa diciendo, hermanos, la palabra en Marcos capítulo 9, versículo 1. Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Otra vez, con ese poder que prevalece, que, hermanos, que vence. Y esa es la razón por la cual, hermanos, tú y yo necesitamos aceptar esta palabra bendita, porque esto nos va a dar realmente ese poder que necesitamos. Lucas capítulo 4, versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Oh, bendito sea el Señor. ¿Se dan cuenta? Ahí estaba el Maestro lleno de poder. En el poder del Espíritu, dice la palabra. Así es que, hermanos, quiero que vayamos a Hechos capítulo 10, 36. Dice la palabra, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Entonces ese poder, hermanos, que vino, hermanos, en la vida del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual, hermanos, cuando tú también eres ungido con ese poder que del Espíritu Santo, hermanos, puedes hacer muchas cosas.
Dios puede usar tu vida para hacer milagros. Dios puede usar tu vida, hermanos, para levantar al que está oprimido. Para cuando tú ores al que está viviendo una vida oprimida, sea libre. Aquí lo dice claramente, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuánta falta, cuánta necesidad hace, hermanos, tener ese poder en nuestras vidas? ¿Cuántas veces algún familiar, alguna persona, algún vecino está pasando por alguna situación difícil y nosotros no lo hacemos porque no tenemos no hemos comprendido ese poder, el poder que va de Dios? Por eso es tan importante entender todos esos detalles. Y luego está el poder Asá. En la cuarta esquina tiene que ver con la segunda G del nombre del Señor, la segunda letra de la segunda G y la última letra de su nombre, Yud Hei, Bao Hei. Hermanos, quiero decirte que se encuentra el poder Masá. Ese poder Masá, hermanos, significa dominio. Es el poder que reina y que gobierna. O en otras palabras, hermanos, es un poder de rey. Es un poder del Dios Todopoderoso. En Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ojo con eso, todo poder, Mosaj. Ahí está la palabra Mosaj, que tiene que ver con él, que significa dominio, significa reinar, significa, hermanos, gobernar. Me es dada, dice el Señor, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, que en el versículo 18 realmente el Señor declaró algo importante? Toda potestad, incluyendo la del poder Mosaj, pero aquí sobre todo está hablando muy enfáticamente ese poder que reina, el poder que gobierna, el poder que puede hacer todas las cosas. Es ese tipo de poder que se le fue dado al Señor Jesucristo. Y ahora tú y yo somos sus hijos porque lo hemos aceptado. Tú y yo podemos pedirle ahora, Padre, dame una porción de ese poder, ponlo en mi corazón, úngeme, Espíritu de Dios. Yo quiero seguir adelante, yo quiero que uses mi vida, quiero que uses mi corazón. Yo quiero proponerte algo esta tarde. Antes de que tú te acuestes, empieza a hacerlo. Si tú no has estado orando mucho por tus hijos, ve en esta hora, esta tarde o en la noche, cuando tú veas que ya se vayan a dormir o que ya se fueron a dormir, empieza a orar. No quieres entrar a su cuarto de tus hijos desde la puerta. Yo le digo a mi esposa, tú eres la madre, puedes entrar. No te preocupes. Estás descansando, tú entra. Hay poder. Tú vas a orar por él, por tu hijo. Porque las madres tienen un ministerio grandioso que Dios les ha dado, que es el de, hermanos, hermanas queridas, que es el de orar por sus hijos. ¿Por qué digo esto? También, por supuesto, los padres, pero hermanos, yo digo esto con una base bíblica. La palabra habla acerca de los reyes de Israel. Y dice la palabra, hermanos, menciona, por ejemplo, hermanos, a un rey y siempre está diciendo hijo de, y menciona el nombre de la madre. No encontramos el nombre del padre. ¿Por qué razón Dios lo dejó de esa manera? Para dar a entender a las mujeres madres que tienen que realmente pedir por sus hijos. Hubo reyes buenos y hubo reyes malos. ¿Cuál fue la razón? Muy seguramente una madre se descuidó. Esa fue una de las razones. Pero hermana querida, tú si estás pasando por una situación difícil, recuerda, tú tienes el poder para llevar todos esos pecados que tal vez has cometido y que ha cometido tu familia, hermanos, atrás de las espaldas de Dios. Entregárselo a Él, mejor dicho, y Él lo avienta atrás de sus espaldas. Y nunca más se acuerda de Él, dice la palabra. Amén. En otra porción dice de la palabra y en el libro de Isaías dice al mar del olvido. Es grandioso esto.
hermanos, es algo que nunca más Él vuelve a pensar o acordarse de ellos. Alabados al Señor. No sé si tú has comprendido esta palabra, pero tienes la oportunidad de volver a ver otra vez el video más tarde, o el día que tú quieras, porque esto es muy importante. Necesitamos estas fortalezas, voy a ponerlo de esta manera, para que podamos ser vencedores. Tú tienes que escribir, usar tu lápiz y papel, escribir lo que significa cada fortaleza y pégalo delante de ti a la hora de acostarte para que lo veas en tu cocina, en cualquier lugar donde tú puedas verlo, y pon los versículos bíblicos para que puedas acordarte de ellos. Tenemos que hacer algo extra, como dije al principio, algo extra. Para ser más que vencedores tenemos que hacer algo más, un poquito más. Y Dios nunca se queda con nada, porque Él cuando ve un corazón sincero, un corazón que está trabajando, un corazón deseoso, Él simplemente pone más deseo, Él simplemente pone más fortaleza, Él simplemente pone más sabiduría, más entendimiento, más conocimiento y sobre todo la prudencia para poder equilibrar su palabra bendita. Yo te invito a que ores conmigo en esta tarde y que le digas al Señor, yo quiero un cambio en mi corazón, quiero que me ayudes, ayúdame Señor, quiero entender acerca de los 4 diferentes tipos de tu poder, de tu fortaleza, Dios mío. Dame una porción esta tarde. Padre, aquí están tus hijos orando en estos momentos. Aquí están, Señor, estos hijos, hijas, niños, jóvenes, adolescentes, Dios mío. Te pido que tú les bendigas, les ayudes. Padre, tú estás viendo los corazones sinceros en esta hora. Padre, ayúdales, guárdalos en el hueco de tu mano. Sé tú quien practique, Señor, que ponga esa convicción, Dios mío, para que podamos practicar tu palabra. Sí, Señor amado, seas tú, Dios mío, que haga un milagro en esta tarde en cada corazón, Señor amado. En el corazón de todos los padres, el corazón de las madres de una manera muy especial, para que ellas puedan ser unas guerreras con esa fortaleza, oh Dios mío, oh Dios amado, para empezar en casa. Por supuesto, los padres también, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre, aquí estamos delante de tu presencia en esta tarde, dándonos la fortaleza, dándonos de tu gracia, de tu amor, Padre, para que podamos seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos. Amén. Que Dios te bendiga mucho, que la gracia, la paz y el amor de Jesucristo sea contigo y llene tu corazón hoy y siempre. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.